Vamos a hacer dos cosas hoy día. Hoy es el horario de práctica. Voy a terminar con que son 2 o 3 transparencias que me quedaron de la clase pasada. Así el jueves abordamos el tema de superficies sumergidas. Pero antes de dar eso, no sé si alguien entró al aula virtual anoche, tarde. Bueno, si no van a entrar hoy día, yo lo mismo voy a compartir con ustedes el reglamento. Acá va a haber un reglamento con un formato para la presentación de los trabajos que se pidan, de los trabajos prácticos. Si no cumple el reglamento, se lo rechazo. ¿Alguna duda al respecto? Hablen ahora o callen para siempre. El trabajo rechazado queda libre. ¿Queda claro? O sea, bueno, irá a recuperar, lo deberá poner en reglamento, o sea, en formato, de acuerdo al reglamento, y de ahí en más, debe poder ponerlo. Si no puede, o se me furbina y volvió de nuevo. Si no puede ponerlo en el formato que se diga, está fuera. Bien. ¿Cuál es ese formato tan terrible que digo yo? Van a tener que leer, van a tener que escribir de acuerdo a eso, de acuerdo a esas normas, se tienen que acostumbrar porque es un formato muy parecido a la del trabajo final. O sea, para que ya vayan entrenando. Una vez que aquellos que tengan computador, o sea, acá hay 2 cosas importantes. Los que tienen computador en su casa, de escritorio, y los que no tienen. Los que tienen... no he puesto el video. Bueno. Los que tienen computadora de escritorio en su casa, o laptop, o netbook, o lo que sea, ustedes han llegado a una altura de su carrera que eso es su elemento de trabajo. Luego eso ya no está ni para jugar, ni para prestarle al hermanito o al primo o al sobrino, es su elemento de trabajo. Deben tomar conciencia de eso. O sea que este hecho de que se me rompió la computadora porque mi hermanito la usó para otra cosa, no va. O se me rompió la computadora, o se me rompió la laptop por tal o cual cosa, no va. Es su elemento de trabajo y como tal lo deben súper cuidar. O sea, hay todo un cambio de actitud que ahora están obligados a asumir, porque si no, no van a poder aprobar esta materia. Bien. En la matriz curricular se dice de que esta materia se regulariza a través de trabajos prácticos. Y se dice que deben aprobar el 100% de los trabajos prácticos. Presencialidad no hay, olvídense, no se vuelve a la presencialidad. Y si se volviera sería peor para ustedes porque voy a tomar un examen global escrito. Les conviene, porque este año incluí la promocionalidad, entonces esta materia se puede promocionar, pero tiene su dificultad. ¿Cuál es? Si estuviéramos en promocionalidad, tienen que rendir un global y aprobarlo con el 90% de los puntos, o sea, no es con el 60, ni el 65, ni el 90. O sea, tiene que dar fe que saben mucho, porque están llevándose una materia de arriba. Y si es en la virtualidad, tienen que pasar a una entrevista, que es como un examen final, oral. Y en esa entrevista yo les voy a tomar cualquier cosa, deducciones de fórmula, les voy a tomar problemas. Ustedes tienen que dar fe que conocen y saben la materia. Es lo mismo que prepararlo. O sea, creo que promociona es porque
viene preparándose desde hace mucho tiempo y estudiando desde hace mucho tiempo. Bien. El primer trabajo práctico está puesto en el Moodle, no sé si entraron o no entraron. Tienen una semana, tienen hasta el día, tienen el lunes 13 y tienen el 14 ya, desde el 0 hora en adelante ya no pueden presentar nada. La razón por la que no hayan podido presentar tiene que ser muy, muy justificable, no es razón, o sea, razones familiares solucionan sus problemas familiares y después no, o sea, no voy a dar problemas familiares. O sea, acá piensen en razones muy justificadas. Me llevaron los marcianos y doy fe de eso, porque tengo fotos con los marcianos. Entonces, bueno, en ese sentido sí, porque han estado en la estratosfera. Antes no hay forma. Se quedan libres, se quedan libres. Es problema de ustedes, su responsabilidad. Ustedes están a 3 materias de ser ingenieros, no. Profe, No, si no entra, por, buen día, profe. Una sí, consulta, y si uno entra a trabajar, igual quedaría libre. es lo mismo. Ah, bueno. Tiene que hacerlo, peor todavía, porque tiene que hacerlo fin de semana. Donde trabaja, tiene que trabajar el sábado y el domingo se tiene que poner a tiro. Tal vez no vendrá, no hay presencia, no le estoy tomando asistencia. Sí. Pero bueno, tendrás que estar el domingo, mañana, tarde y noche haciendo el trabajo. Y cuando salí de trabajar, pues no trabajar a 24 horas, va a trabajar 8 horas. Y bueno, se hace mucho más pesado. Salí de trabajar, olvidarte de la familia y ponerte a cursar. Es mucho más difícil, no está armado el sistema para aquellos que trabajan. Yo trabajo Una y, en el rubro del petróleo y bueno, ahí se trabaja 2 semanas por una. y bueno, ¿Lo listo. mismo? Pídala. Y sí, no hay un Bueno, no, reglamento para está los que bien, trabajan pregunto. en ningún rubro. Yo te cuento, ¿se trabaja 2 semanas? Bueno, se trabaja 2 semanas. Nota de la empresa que vos trabajás 2 semanas firmada por la empresa, no con papel, membretado, un certificado de trabajo de la empresa, donde la empresa da fe y te autoriza a vos a cursar, y durante las 2 semanas que estás de descanso, o el tiempo que estás de descanso, olvídate de la vida, porque tenés que estar laburando. Sí, No, profe. no hay ¿Está vuelta. bien? No hay problema, Conseguiste un simplemente papel una de la consulta. empresa, papel membretado, firmado por recursos humanos y demás, me lo traes, listo, no hay ningún problema. Además, no me lo traes a mí, lo presentás por mesa de entrada de la universidad para que me lo traigan a mí. Está bien, profe, ¿Entendés? Para simplemente que era sea, preguntar eso. yo te cuento para vos y para todo, para que esto Ah, sea bueno. legal. O Bueno, sea, está bueno, vos trabajás en el rubro que trabajé, papel de la empresa, con membrete de la empresa, firmada por recursos humanos, gerente de la empresa, el presidente de no sé quién, no me importa por quién está firmado. Tiene que ser una persona que se hace responsable de lo que vos estás pidiendo. ¿Está bien? Porque yo agarro un papel, si querés te lo hago yo, decime qué empresa y yo te pongo membrete, te lo hago yo en la computadora. ¿Entendés? No es tan así. Pero eso tiene que ser presentado por mesa de entrada, para que mesa de entrada, con una nota tuya que diga, presentar al profesor de mecánica de fluidos, todo legal. Si no hay legal, no hay tutía, son todos iguales. Bueno, esa es una, para los que trabajan. Para los que no trabajan, para los que cursan normalmente, y bueno, ya deberían haber terminado de leer el apunte de análisis dimensional. Bien, como no creo que lo hayan leído, honestamente, salvo 2 o 3, sus excepciones, yo les diría que se pongan a tono. El martes que viene ya en el Moodle están los 2 problemas que hay que hacer. Guarda que en el formato nuevo, que lo voy a compartir ahora si puedo, denme un segundo. Bien. Ay, Dios.
¿Se ve eso? No. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Eso es la norma, presentación de trabajos prácticos, mecánica y fluido. Me he tomado la molestia de redactarlo para que lo lean. Esto está subido en el Moodle. Bien. El objetivo es incentivar a los estudiantes y a ustedes a escribir, y en particular escribir textos científicos. O sea, hay una forma de escribir que es en tercera persona. Por eso digo, les va a costar mucho. No lo dejen para el último día, ni para el penúltimo. Empiecen esta tarde. Dice que va a ser la actividad práctica anunciada. Está bien, y puede ser resolución de un problema de aplicación, búsqueda bibliográfica sobre algún tema de interés, que eso hay que explicar cómo va a ser la búsqueda bibliográfica, qué es búsqueda bibliográfica, ¿está bien? Investigar sobre algún tema o leer una determinada publicación de un congreso, algo por el estilo. Acá dice que los trabajos deben ser elaborados en un tiempo estipulado, o sea, que se fijará cuando se solicite el trabajo. Ya está solicitado desde anoche y se fija hasta el día martes, dejándole el lunes completo. El día martes ya no se puede presentar, hasta el lunes a las 0 horas, digamos. Los trabajos deben ser presentados en formato PDF. No pueden enviar un trabajo que sea en .doc, o sea, en Word o nada más, ¿está bien? Y en lo posible tienen que estar elaboradas en una computadora, aunque voy a aceptar trabajos que estén en papel, pero ojo acá, ustedes lo pueden escribir en papel, lo cual después de escribirlo en papel, lo van a tener en papel, deben, que es lo que dice, si el trabajo se edita de forma manuscrita, luego se escanea con alguna aplicación o con algún escáner, ¿está bien? Y él mismo deberá respetar en lo posible el formato que se muestra al final de este reglamento. No escriben, como en Física 2, la mayoría ha cursado los trabajos de cualquier forma. O sea, ahora se van a tener que tomar la molestia de medir los márgenes en el papel, medir arriba, medir abajo, la letra, cómo debe ser, cómo debe... Yo estoy de acuerdo que sea en papel, lo harán en letra imprenta o letra manuscrita, pero se debe leer y lo debo entender, lo cual les va a llevar un tiempito de hacer buenas letras, redactar bien. Lo que yo no entiendo no lo leo y no lo corrijo, evidentemente. No puedo corregir algo que no entiendo, o sea que no sé qué dice. Bien. Como me tomo la molestia de hacer todos los reglamentos y poner todo eso, quiero que los lea. Bueno, en los trabajos manuscritos es muy importante, dice acá, que los mismos sean legibles. O sea, la iluminación cuando se escanea debe ser, si le ponen mucha iluminación, el archivo me queda blanco. Si le ponen poco, me queda oscuro. Se deben pensar y ver dónde escanear. No lo hagan así nomás, porque tiene sus cosas. Los teléfonos escanean, si la iluminación es óptima, escanean de forma fantástica. Si el trabajo les sale oscuro, igual que hay dibujitos, pueden hacer dibujos. Bueno, aquel que lo haga en la computadora tiene todas las herramientas, hoy en las máquinas existen todo. Y aquel que lo haga a mano tiene que hacer los dibujos claros, letras claras, formas claras. No me hagan cositas chiquitititas porque no va. Bien. Y además la letra sea clara, y que además la letra sea clara, o sea, que sea comprensible, o sea, que lo pueda comprender. Comprensible, sí. Lo que facilita la lectura de la actividad. Si no, me molesto, ¿qué quiso decir acá? ¿Qué quiso poner acá? Y cuando yo no entiendo, no corrijo directamente. No se jueguen a recuperar trabajos y a perder una materia porque no se pueden comunicar, ¿no? Antes de que culmine el plazo, los archivos deben ser subidos a la plataforma Moodle de la cátedra.
fuera del plazo previsto, no se aceptará ningún trabajo. No le manden a Urbina por correo, a mí por WhatsApp o por correo, nada. Es ahí, en la plataforma. Por ende, les doy un tiempo, traten de subirlo antes. Por eso tienen que empezar a trabajar esta tarde. Bien. Salvo que los motivos del ERTEA sean lo suficientemente válidos como para contemplar la presentación fuera de término. Se cortó la luz, se me prendió fuego la casa, me llevaron los marcianos. Así, una cosa terrible. No que estuve enfermito, no, esas cosas no van. ¿Está bien? Porque si está el enfermo tiene que presentar certificado, y el certificado médico lo debo entender yo. Ojo. Bueno, vamos a las normas para la entrega de los trabajos prácticos. El trabajo práctico en esta modalidad virtual debe dar cuenta del trabajo realizado por los estudiantes. Esto significa que copy y pegue, ojo, no va. ¿Está bien? Esto cobra importancia porque a partir de su aprobación o no, el alumno puede quedar regular o libre. La confección, redacción del trabajo práctico debe quedar claro los aspectos teóricos utilizados. Acá hay que redactar. Deben quedar claro cuál es la teoría que la sustenta. Y si van a hacer la resolución del problema, ¿cuál es la teoría? En este caso cobra importancia la redacción, la cual debe ser tal que todo lector del trabajo puede entender claramente el problema, cualquiera. No es una cosa técnica, ¿está bien? Bueno, plantea los aspectos teóricos. Esto debe ser llevado a cabo en forma muy reducida, haciendo siempre referencia a la bibliografía utilizada. No hay que transcribir páginas web, libros o apuntes completos. Acá se pone en juego la capacidad de resumen de la teoría, teniendo en cuenta lo más importante. No me pongan toda la teoría y me hagan la deducción teórica. Eso ya está hecho, o en las presentaciones, o en los apuntes, o en los libros y demás. Ustedes deben leer y explicar, qué sé yo, como el principio tal de tal señor dice tal cosa, o sea, reducido, no tienen infinita cantidad de hojas. El trabajo propiamente dicho. Esta parte es lo central del trabajo. Debe quedar claro los pasos seguidos en la resolución y los resultados obtenidos. Ojo acá. No hace falta escribir todos los pasos matemáticos, pero si es necesario hacer referencia o contar lo que se realizó para obtener el resultado. Esto le va a servir en el examen final. No me pongan toda la deducción, paso el A sumando, le resto 3, pongo el C. No, de tal cosa haciendo tal y tal modo, por ejemplo, de tal ecuación, de una ecuación determinada, integrando y aplicando los límites se obtiene tal cosa. No hace falta que hagan la integral, me explican lo que van a hacer. Esto es lo nuevo y lo difícil. Es importante incluir, de ser posible o necesario, valores de variables calculadas, medidas, etcétera, gráficas, fotografía y todo aquel material que se considere necesario. O sea, el trabajo debe quedar muy claro el trabajo propiamente, cuál es la gráfica, y todo tiene que estar, o sea, si yo incluyo una gráfica, que no lo puse y ahora estoy viendo, si yo puse una gráfica, tengo que hacer referencia. En la gráfica, uno se ve claramente que la variable, J, aumenta linealmente frente, ¿entienden? O en el dibujo que se muestra en la figura 2, o sea, lo cual habrá que numerar gráficas, figuras, habrá que numerar todo. ¿Está bien? Sí, que eso no lo puse en este reglamento, pero ya lo voy a modificar. Voy a bajar, pero es un detallecito. Por ahora esto. Conclusiones. Ojo acá. Las conclusiones son importantes. Todo trabajo debe brindar alguna información final y en algunos casos dar pie a futuros trabajos o procesos de investigación.
Por esto, las conclusiones son una parte importante de todo trabajo práctico. Las conclusiones deben quedar dirigidas o poner de manifiesto el grado de profundización de lo realizado, ya sea a través de lo estudiado o de la experiencia adquirida en la elaboración del escrito. Ustedes tienen que poner conclusiones en el trabajo, por ejemplo, podría ser, no se contemplaron los errores experimentales, o en el trabajo tal, en el trabajo realizado, se puede, o, a ver, una conclusión sería, no es la conclusión, aprendí mucho y me gustó, eso no es una conclusión. Conclusión sobre el trabajo. O sea, si aprendieron o no aprendieron, el problema de ustedes. Pero yo debo concluir y decir, bueno, de acuerdo a la ecuación obtenida, se podría hacer un análisis mucho más, por ejemplo, no lineal, para ver si tal o cual parámetro resulta despreciable o muy importante. Eso sería una conclusión. O sea, una conclusión sería, se va a observar a lo largo del trabajo que si se duplica el caudal, por ejemplo, en un trabajo dado, las pérdidas disminuyen, o las pérdidas aumentan, o las pérdidas se mantienen inalteradas. O sea que las pérdidas que hemos estado estudiando son independientes del caudal. Eso sería una conclusión. No, me gustó mucho el trabajo y aprendí mucho. Eso no es una conclusión. Bien. Bibliografía. Debe listarse de forma alfabética toda la bibliografía utilizada en todo el proceso. Y acá hay un formato de presentación. Y acá viene lo interesante. El trabajo deberá ser escrito con una extensión máxima de 6 hojas. No hay más. Una banda de 6 hojas. Ojo que ahora tienen 2 problemas a resolver. Cada uno ocupa 6 hojas. O sea que en este trabajo ustedes tienen un archivo que a lo sumo 12 hojas. 6 hojas para el primer problema, 6 hojas para el segundo. Las 6 hojas de primera con todo el formato. O sea, como lo vamos a ver ahora. Y las 6 hojas del segundo igual. Entonces, para las 6 hojas del problema 1 del presente trabajo, debe ser tamaño A4. ¿Está bien? Una máquina de tamaño A4 en las cuales se debe incluir todo aquello que el alumno considere necesario. Carátula, índice, resumen, si quiere. Si no lo quiere, no importa. ¿Está bien? Si no quiere poner carátula, guarda que ponen carátula, pierden una hoja. Si ponen índice, pierden otra hoja, etc. ¿Está claro? Entonces no, por eso es que considere necesario, no es obligación. Todo el escrito debe ser Arial tamaño 12. No sé qué hace la J ahí, ya la voy a sacar. ¿Está bien? Letra Arial 12. ¿Está bien? Los títulos y subtítulos, que están numerados así, el título 1 punto, título 1, 2 puntos, el segundo título. Y los subtítulos 1.1, 1.2, 2.2, todo debe estar en 12, Arial, pero en negrita, es la única diferencia. El texto debe estar justificado, que es como está este texto. O sea, todas las letritas de la derecha y de la izquierda están iguales. ¿Está bien? Bueno, en la primera línea del escrito, guarda esto, debe estar. Ustedes antes de empezar tienen que poner apellido y nombre. Apellido completo. Completo. Si tienen 3 apellidos, los 3 apellidos. O sea, como están inscritos en la universidad. Y nombre o nombres. O sea, todo, completo. No me pongan, qué sé yo, Fernández Jorge. Porque era Fernández, Nieto, Jorge, Nicolás, Augusto. Todo. Y el número de libreta de ingeniería. No me interesa la de la tecnicatura, de ingeniería. Porque esta carrera es de ingeniería, no es de tecnicatura. ¿Está bien?
O sea, para la carrera de ingeniería, la libreta de tecnicatura no existe. Entonces, solo de la de ingeniería, nada más. Eso debe estar en negrita y tamaño 16. Les recomiendo que lean esto de nuevo, porque estas son las normas de presentación. Si no está, yo lo primero que hago, abro el archivo, me fijo las normas, no está en norma, lo rechazo. Listo, ni lo leo, ni me preocupo en leerlo. Márgenes. Superior 2 centímetros, izquierda de 3 y 2 centímetros. ¿Está bien? Luego los márgenes están invertidos. ¿Está bien? O sea, el del margen izquierdo, lo que quiero decir acá es, bueno, es superior e inferior 2 centímetros, así que acá me falta. La idea es así. El de izquierda es 3 centímetros y el de la derecha es 2 centímetros. Vayan anotando. La segunda hoja, esos márgenes quedan invertidos. En el Word o en cualquier editor se llama márgenes reflejados o márgenes de encuadernación. ¿Por qué? Porque de esta forma todo queda, si yo lo voy a encuadernar, todo queda del lado izquierdo. ¿Está bien? Por eso debe estar de esa forma. Las hojas deben estar numeradas. ¿Está bien? Y el número de página debe estar incluido a la derecha del documento, o sea, abajo y a la derecha. Bien, acá viene lo nuevo, frente a lo que presentaban en Física 2. Ustedes no me pongan, el profesor pidió que resolviéramos, no. El problema 1 dice el problema 1. Ustedes deben hacer, bueno, a continuación de la primera línea, o sea, margen, línea de por medio, debe estar la palabra resumen y deben tener un resumen de a lo sumo 100 palabras, no puede haber más. Y un abstract, que es la traducción al inglés del resumen. Por eso le digo que empiecen esta tarde porque es largo el trabajo práctico. Todo en Arial 12. Eso no queda nada. O sea que en el resumen, es un resumen de lo que hicieron. O sea que el resumen lo van a hacer al final. O sea, ustedes primero van a resolver la cuestión que se les plantea. Entonces dice, bueno, en el presente trabajo se analizó o se obtuvieron los números adimensionales para un sistema compuesto de tal cosa. No pueden pasar las 100 palabras, deben a lo sumo llegar a las 100 palabras. Una vez que lo tengan ese resumen, lo deben traducir al inglés. Vamos a ver cómo andan en inglés. No usen el traductor de Google, se pueden dar ideas, pero ojo, porque tiene sus problemas, digamos, no traduce del todo bien. Bueno, como han visto inglés y como tienen que entrenar inglés y como la mayoría de las cosas que ustedes hacen en su vida profesional están en inglés, vamos a hacer los resúmenes, vamos a poner un abstract, que es resumen en inglés. Si el resumen tiene 50 palabras, el abstract andará entre las 48 a las 54. No puede ser de 200 palabras. O sea, lo que pusieron en español lo van a poner en inglés. Y al final, esto es importante porque esto lo tienen que hacer para los trabajos finales. O sea, se tienen que aprender a hacer esto, resumen y abstract. Al final del trabajo y antes de la bibliografía deben hacer una tabla de 3 columnas donde van a poner la nomenclatura, qué significa y las unidades. Fíjense que tiene su elaboración, por eso tiene una semana y pico. Puedo llegarle a dar 2 o 3 días más si quieren, no tengo ningún problema, pero me interesa que respeten esto. Una vez que lo hagan y que tengan, aquellos que trabajan en computadora tienen la ventaja de tener el formato en un archivo vacío, ya lo ponen en formato y listo. O sea, ponen los títulos, resumen, arman la tabla, la dejan vacía. Si se organizan lo pueden hacer rápido para el segundo. Bien,
En la tabla tiene que estar la nomenclatura, qué significa y las unidades, y ordenada alfabéticamente de ser posible. ¿Está bien? Por ejemplo, acá está P, está antes de PA, que es P atmosférica. Q, Z. Igual que hay que organizar alfabéticamente las griegas, Rho y Tau. Y las unidades, si ponen o en MLT o en el sistema, o las unidades que han utilizado, las unidades con que utilizan. Fíjense que acá he mezclado atmósfera, sistema internacional, está toda la mezcla, porque, como para decirles, puede ser de cualquier cosa. Y ahora viene lo complicado. La bibliografía. Esto siempre es difícil. Depende de dónde saquen la información, se pone así. Si es de un libro, apellido y los nombres con las iniciales. Por ejemplo, de Wo, B, Lafayette, WC y Galambor, A. Los apellidos se escriben completos y los nombres se escriben solamente las iniciales. El nombre del libro, Ingeniería de Perforación o Aplicaciones de Ingeniería en Perforación, ¿está bien? El Bourgogne, el famoso libro. Año, fíjense, desde el 91, lo tengo yo, este libro. Año, el editor, ¿está bien? Y el ISBN si lo tiene. Acá fíjense, producción de petróleo, ¿está bien? Año, editor, o sea, quién lo hizo el libro, Elsevier, McGraw-Hill, ¿está bien? Y los ISBN que figuran en el libro. Y esto debe estar, el primero es Bourgogne, el segundo es Guo, entonces están ordenados alfabéticamente. Eso si utilicé un libro. Si utilicé un acta de congreso, va esto, rocas reservorias en las cuencas productivas argentinas, cuál es el nombre del congreso, qué año y quién lo organizó, y el acta de congreso debe tener ISBN. Todo con ISBN o ISBX, puede ser cualquiera de las dos. El ISBN es un número, ISBN es International Standard Book Number, o sea, es un número que se le asigna a la publicación y es internacional, es único. Ustedes pueden poner en el Google este número de ISBN y va a caer en Rocas Reservorio, ahí va a caer directamente. Y el ISBX es cuando la publicación es periódica, o sea, revistas que salen periódicamente. Si sacaron de algún manual de la empresa, bueno, acá lo complicado es, por ejemplo, el nombre de la empresa, el título del manual y el año. Hay algunos manuales, ¿está bien?, que tienen ISBN. Medio difícil porque las empresas generalmente no hacen eso. El ISBN brinda derecho de autor, entonces los manuales deberían tener. Bueno, las empresas no. Si yo hago un manual de perforación para, qué sé yo, o de fluidos para Baroy, la empresa no me va a permitir mi derecho de autor de decir que yo lo hice. Pero las empresas tampoco gestionan los manuales, digamos, gestionan los números. Porque acá hay un problema de gestionar un número ISBN, implica que el manual pasa por una auditoría, o sea, alguien lo corrige. Y esta es la eterna discusión de que las empresas tienen errores conceptuales en sus manuales y a veces muy grosos. ¿Por qué? Porque nunca los corrigieron. Bueno. ISBN si lo tienen. Para las páginas web, que eso es lo máximo que hacen ustedes. Apellido y nombre del autor. ¿De dónde lo sacaron? No me saquen Rincón del Vago porque perdieron. Año de publicación de la página.
fecha de acceso a la página, ¿está bien? Nombre del año de publicación, algunos lo tienen, otros no. Y nombre de la página web así, en itálica y en cositas. Por ejemplo, el autor acá de esta página es García A.F. Es del 2010, el año de publicación, de cuándo lo hizo. El acceso, yo accedí ayer, el 31 del 8 del 21. La página se llama Física con ordenador, curso interactivo Física en Internet y el HTTP completo. De forma tal de que si yo hago clic acá, o sea, si copio esto en mi navegador, tengo que llegar a la página. No pongan cualquier verdura porque después no se accede a la página. Bueno, explicado esto, que tiene algunos errorcitos que ya los voy a arreglar, voy a parar de... Escucho propuestas que opinan, qué es lo que no opinan, ahora o callen para siempre, ¿no? Esto es así. Escucho. Nadie va a decir nada. Han quedado mudos. Bueno. Buen día, profe. Marisol Jiménez le habla. Marisol, sí, dime. Y tengo una consulta. ¿Los trabajos prácticos son individuales? Obvio. Y ya que yo no puedo controlar si lo haces con Pepe, Juan o Pedro, o Sultanita o Menganita. Si ustedes se juntan 5 y lo hacen. No, la presentación es individual. Ahora, el toque, todos los trabajos tienen que ser distintos, porque el toque personal en la redacción del resumen o en las conclusiones, eso es muy personal. Guarda que cuando yo voy leyendo los trabajos, o sea, agarro el tuyo y lo leo, y ya me queda una idea. Cuando agarro el segundo, si lo veo muy parecido, ya abro. O sea, me va quedando, por más que haya leído 100, esto ya lo vi, los dibujos son iguales porque lo sacan de las mismas páginas. O sea, tiene su proceso de elaboración. Yo insistí mucho en Física 2 con esto, nadie le dio bolilla. Bueno, ahora lo van a sufrir con el primer trabajo práctico. Guarda que el que sigue es de superficie sumergida. Es medio complicadón y ese porque eso es... Tiene que saber dibujar muy bien la superficie, los vectores, explicar, se complica mucho. ¿Por qué tienen que poner? Porque yo puedo preguntar, no les pase como algunos alumnos que cursaron mecánica de fluido, se presentaron a rendir y les dije, bueno, explíqueme cómo realizó el trabajo práctico 3. Que dice tal o cual cosa. Pues yo sé qué día, qué fecha cursó, sé qué año cursó, y no supo dar cuenta de cómo lo hizo. Ergo 2. El examen duró aproximadamente 5 minutos. La idea es que ustedes, esta materia primero, cualquier materia de la universidad no se prepara en una semana. Ya tendrían que estar empezando a preparar las materias de fin de año. Segundo, ustedes me van a decir, pero no tengo tiempo, que estoy... Y sí, esto es así. Acá hay que dormir poco y trabajar mucho. Es un drama. El beneficio es una carrera de ingeniero en 4 años. Si estuvieran en cualquier otra ingeniería, son 6 años de cursado, más 2 que uno se los lleva por arriba, se hace 8, es casi una banda de tiempo. Acá, en 4, que se podrá hacer 5, se saca la carrera de arriba, con muy buenas perspectivas de trabajo, es ingeniero. Por ende, es todo un sacrificio para ustedes. Lo que me preguntaba es si, obvio, lo podés hacer entre varios, pero el toque personal de cada uno debe existir. No, que no sea copia fiel del original, o sea, no me presenten lo mismo que presentó Juan, me lo presente Pedro, porque cuando detecto que es el mismo trabajo, y por mala suerte, yo ya sé que copiaron.
y va a figurar que no está aprobado porque copiaron, y así va a figurar en el Moodle, porque yo tengo que ser honesto en estas cosas. Entonces, cuando yo ponga quién aprobó y quién no aprobó, pongo por qué no aprobó. Y cuando pongo por qué no aprobó, en general, si es por copiar, porque copió. Y queda muy feo que todos los compañeros vean después que este copió o no copió. Aparte tienen que aprender a trabajar solo. Si acá no es cuestión de zafar. Acá es cuestión, pues no tienen exámenes parciales. Tienen una semana para hacer esto. Que se los voy a prorrogar, le voy a cambiar la fecha, le voy a dar 2 días más. Ahora, termino con ustedes, entro al Moodle y lo cambio. O sea que en vez de ser por ser el primero, en vez de ser para el día 13, van a quedar para el día 16. Van a tener lunes, martes y miércoles, no de la semana que viene, sino de la otra semana. Esto no quita que durante la semana que viene suba otro trabajo práctico de alguna otra cosa. ¿Queda claro? ¿Alguna otra duda? No hay más duda. ¿Opiniones al Profe, respecto? Sí. ¿se recuperan los TP? ¿Quién habló? En caso de que lo equivoque, Lucio Ponce. Lucio Ponce. En caso de que... Por obvio, ejemplo, que los equivoquemos en el formato, no lo hagamos bien. Siempre hay derecho a la recuperación, siempre. Una. Si ya no aprendiste de primera, ya no vas a aprender. Por eso, pónganle, bueno, esto es trabajo. No crean que van a zafar, ¿no? No se zafan sino más. Bien. Lo que voy a explicar ahora, bueno, ahora voy a explicar el trabajo práctico. Ahí está. Bueno, ¿se ve eso? Sí, profe. Bueno. Dice, en este trabajo práctico se deben presentar 2 problemas diferentes. La cantidad de hojas a utilizar para cada problema es de 6 como máximo. Para cada problema. O sea que a lo sumo ustedes me van a entregar un trabajo, un archivo de 12 hojas. Eso queda claro, ¿no? No hay ninguna dificultad en eso, ¿no? En las primeras 6, el primer problema, en la segunda 6, el segundo problema. A lo sumo, si ustedes para el primer problema lo hacen en 2 hojas, vale 2 hojas. No hay problema. Pero ojo, porque no es así. O sea que la redacción de cada problema, de la resolución de cada problema es independiente. Por lo tanto, se debe incluir en cada problema resumen y abstract más bibliografía. Cada problema debe tener resumen y abstract más bibliografía. El resumen no es ponerme el enunciado del problema, no es poner el enunciado del problema. ¿Está claro? Ustedes deben leer el problema, interpretarlo y con sus propias palabras explicar qué han hecho, qué no han hecho, qué van a hacer, qué no van a hacer. O sea, el enunciado del problema ahora lo tienen que explicar con sus propias palabras. Obvio que todos aquellos que no entiendan en horario de clase, mañana, el martes, el miércoles y el jueves de la semana que viene, lo pueden consultar, eso no hay ningún problema. Y de último están los horarios de consulta de Elvio. Bien, no le pidan a Elvio cómo se hace, porque el problema los inventé yo, así que el que sabe cómo se hacen soy yo. El nombre del archivo es el siguiente: apellido, nombre, guión medio, tp1.pdf. No le cambien el nombre, no pongan cualquier otra cosa. Ejemplo: Gómez Ricardo, fíjense que la primera en mayúscula y después todo en minúscula. Gómez Ricardo -tp1.pdf. O
Fernández, si tienen doble apellido, Fernández Aguirre, Jorge Rafael y dos nombres, guión TP1. O Rodríguez María de Los Ángeles, Jimena, bla, bla, todos los nombres, guión TP1, guión medio. Empiezan a poner guión bajo, trabajo práctico 1 de mecánica de fluido. No, ese nombre. Les explico por qué. Yo cuando entro al Moodle, me bajo un archivo zip completo con todos los trabajos presentados. Cuando yo lo descomprimo, ¿está bien? Los trabajos me quedan, si lo hacen así, ya me quedan ordenados de acuerdo a cómo lo tengo en la base de datos. Entonces puedo cotejar las dos bases de datos, una, la de archivos y la de nombres. Si ustedes me lo nombran, fíjense que para cuando se inscribieron en la materia es apellido y nombre completos. Si ustedes cambian, si en vez de Gómez Ricardo me ponen Gómez Ricky, ya es otra persona. Entonces ya no me van a coincidir las dos bases de datos y ya se perdió ese trabajo. Entonces, apellido, nombre, guión medio, ¿está bien? Guión medio TP1, no me pongan TP número TP1 o lo que sea. Así, como está escrito, por eso se lo puse en el archivo para que lo lean. Cuando ustedes escanean, si lo hacen con el teléfono, les dice cuál es el nombre de archivo. Entonces, ahí lo ponen. El problema es que si van a trabajar todo con los teléfonos, se les complica. Hay que intentar ser posible, tener su propia máquina, insisto, su computadora. Estudiantes de ingeniería hoy por hoy, si tenían una máquina de las que entregó el gobierno, que seguro que tenían, bueno, recupérenla. Si la regalaron, mal hecho. Si la perdieron, mal hecho. Es una máquina muy, muy buena. Yo hasta el año pasado he trabajado con una peor que esa. Bien. Problema 1. Problema 1 habla... Sí. Sí, escucho. Ahí en cuanto a la redacción, ¿esa se debe hacer a medida que se va haciendo el problema o una vez que se... ¿La redacción de qué? Ahí arriba dice la redacción de cada problema independiente. Yo no te puedo decir por lo tanto, se debe incluir un resumen. A ver, yo te voy a decir, vos tenés que armarlo de esa forma. Redactás antes, después, mañana, pasado. Eso es problema tuyo. Yo no te puedo decir cuándo vas, no te puedo exigir que redactes primero el resumen y después resolver el problema. Yo lo que haría, resolvería el problema. Una vez que lo tengo resuelto, armado, bien, que queda claro, con todas las deducciones y demás, ya tengo la respuesta, miraré y diré, esto va, esto no va, esto va, esto no va. Armaré el resumen, dirá, bueno, en el presente problema se analiza tal o cual cosa y se acabó el asunto. Haré el abstract, me fijaré en la bibliografía que consulté o no. ¿Está bien? O sea, mínimo hay una bibliografía a consultar que es el apunte de mecánica de fluido. Pero no me pongan, como ponían en Física 2, se consultó la clase del excelentísimo profesor Nagoya. No sean verseros, por favor. Pongan escrito, mecánica de fluido, bla, 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 de acuerdo a las normas. El autor soy yo, creo. No sé si no está Conde. Creo que está Conde, no me acuerdo. Ya me voy a fijar. Bueno, fíjense los autores. Está el autor, está el año, están todos. Si no saben el año, me lo preguntan y listo. Pero tiene que estar todo de acuerdo a la normativa. ¿Qué es lo que se entrena acá? ¿Qué es lo que se persigue? Se persigue que ustedes puedan leer, entender, comprender una norma de presentación y armen el trabajo de acuerdo a esa norma de presentación. Es como el rol de seguridad. El rol de seguridad de la empresa es una norma de trabajo. Y ustedes tienen que estar de acuerdo lo tienen que hacer de acuerdo a esa norma de trabajo. O sea, lo que se persigue es enseñarle a los alumnos que se adecúen a una norma, en este caso,
para presentar un trabajo práctico en la empresa para realizar alguna actividad. Pero si no tienen el ejercicio de adecuarse a una norma, nunca lo van a hacer. Van a ser los rebeldes güey de la actividad. Bien. El problema 1 habla, vieron que todas las personas corren va cuando llueve. Bueno, tienen que hacer, yo no sé qué es lo que pasa, pero tienen que hacer un análisis dimensional con respecto a si me llueve, o sea, si llueve, si llueve, si corro camino, si me mojo más o no me mojo. Lo normal para toda persona, dice, es correr cuando llueve, pero no queda claro si se moja más o menos. Ese es todo el problema. Entonces ustedes deben... ¿Cómo? No dependería del tiempo. No sé, tu problema es, analice usted. Está la velocidad, pues. El tiempo está incluido en la velocidad, ¿o no? Ah, bien. Sí. Ah, bien. Entonces, por lo pronto, se pretende realizar un estudio dimensional de la situación. O sea, no conozco las ecuaciones, tengo que poner variables y tengo que hacer un análisis dimensional. Ese análisis dimensional lo pueden hacer o por el método Pi de Buckingham o por el método de Rayleigh, como les guste. Y se considera que la cantidad de agua absorbida por la ropa de una persona bajo la lluvia, que la voy a llamar MR, depende, esa cantidad que es, ¿qué cantidad de agua absorbió mi ropa? O sea, ¿cuánto me mojé? Depende de la velocidad con que se mueve la persona, que lo voy a llamar V sub P, de la velocidad del viento que hay cuando llueve, que lo voy a llamar V sub B, de la distancia a recorrer bajo la lluvia, que lo voy a llamar DR, y de la cantidad de lluvia, o sea, el flujo másico de agua que cae. ¿Está bien? Guarda las unidades, tienen que pensar muy bien el flujo másico, que es metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero son kilogramos por segundo, porque es flujo másico. Flujo sería metros cúbicos por segundo, pero este es flujo másico. O sea, acá hay que pensar muy bien cuáles son las unidades. Bueno, considerando solo estas variables que ya les doy, determinen los números dimensionados que surgen del análisis del problema. Obvio. Tener en cuenta que un número controlante del problema es este coeficiente, la velocidad del viento dividido la velocidad de la persona. O sea que yo debo armar, ya sea por Rayleigh o ya sea por Pi de Buckingham, y este cociente de velocidades debe aparecer como número dimensional. O sea, ojo que les estoy diciendo qué número voy a encontrar, luego de qué forma voy a elegir el grupo base, después. Tengo que pensarlo y meditarlo el problema. Bueno, ahora considerando que los números dimensionados se relacionan de forma lineal, o sea, estoy suponiendo de que los números, porque acá ¿cuántos números voy a encontrar? 1, 2, 3, 4, 5, 2 números pi. Considerando que se relacionan de forma lineal, o sea que pi1 es una relación lineal con pi2. Así, ¿cómo sería una relación lineal? Sería que pi1 sea igual a por pi2 más b, donde A y B, A es la ordenada al origen y B es A es la pendiente, B es la ordenada al origen, relación lineal, y A y B debería poder determinarnos experimentalmente. Bueno, eso sería una relación lineal. Entonces ahora, determinar, dice, considerando que los números de relación de forma lineal, responder y justificar la siguiente pregunta. Cualquier respuesta debe surgir del modelo lineal entre números adimensionados, ¿no? Ojo ahí. ¿Será posible no mojarse bajo la lluvia? Esto significa de que si yo aumento mi velocidad muchísimo no me mojo, o sea, la cantidad de agua absorbida cae a cero. No sé, tengo que pensarlo. O sea, considerar en este caso qué velocidad debería tener la persona que se mueve bajo la lluvia.
muy alta, muy baja, no moverse. ¿Entienden? Pensando que sea una relación lineal. Bien. El segundo problema es un vertedero. ¿Qué es un vertedero? Eso que está ahí. El ancho, o sea, la forma del vertedero es lo que se llama escotadura. Si no, busquen en internet, hay 10 millones porque hay 1000 formas de vertedero. Un vertedero es una barrera que se pone en un canal. La forma de los vertederos pueden ser muy variadas dependiendo del uso y tipo de canal. La descarga del vertedero se mide observando la altura H, esto, sobre el nivel de vertedero. Considerando una escotadura triangular, que es como está escrito este de acá, como está este dibujito, en un canal de gran profundidad, este H es muy grande, el caudal de la descarga puede ser expresado de esta forma, donde K es un coeficiente experimental que es más o menos 0,44 la tangente de θ sobre 2. ¿Está bien? O sea, K es una constante. Las unidades de Q es L cubo sobre T, o sea, es un flujo volumétrico, no es másico, este es volumétrico. ¿Y qué se pide? Considerando estas variables, la altura de la escotadura, este H chiquitita, la carga sobre la escotadura, el H grande, el ancho de la escotadura, o sea, sería la base del ancho acá, la aceleración de gravedad, la viscosidad, densidad y tensión superficial del caudal, se pide hacer un análisis dimensional y tratar de obtener esta ecuación por análisis dimensional. ¿Está bien? O alguna relación de números adimensionados que me diga de que Q es 5 medios, o sea, es el H a la 5 medios, o sea, que es esta distancia a la 5 medios. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Dos problemas de análisis dimensional diferentes, voy a parar, que ustedes deben presentar. No son fáciles de hacer, no son difíciles tampoco, implica ponerse a trabajar. Consulta, dudas. Ahora tienen que hablar porque yo no voy a dar más información, ustedes son los que tienen que hablar. Escucho. Si ustedes no hablan, escuchen una cosa, si ustedes no hablan, yo pienso que está todo bien. Y si está todo bien es porque súper entendieron. Entonces después cuando corrigen ya no hay derecho, dijeron un profesor mío, al pataleo. No hablan, no consultan, entonces está todo perfecto. Si me consultan 100 millones de veces, explico 100 millones de veces. Sí, escucho. Profe, una consulta con respecto al primer ejercicio. Sí, señor. Con respecto a la... También vamos a tener en cuenta la dirección donde cae la lluvia, porque si te cae de frente, vos tenés una dirección que te va a mojar la parte de delante y la parte de atrás no. Y si te cae de atrás, bueno... ¿Y cómo va? Es que la dirección, ¿cómo la vas a poner? Con un ángulo, y los ángulos son adimensionados, así que no tiene sentido. Ah, bien. Bien, sí te entiendo. Piense. Bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. En el caso del primer problema, sí, señor. ¿Cuál sería la dimensión del agua absorbida por la ropa? ¿Digo un flujo másico? ¿Flujo másico también? Cantidad de kilos por segundo. M sobre T. Sí. Ah, bien, profe. Se me ocurre. Piense, busque, analice, investigue. Todo libre de un alumno que ya va a ser ingeniero, no me pueden estar preguntando estas cosas. Pueden preguntarme lo que no entendieron sobre resultados, pero de entrada no saben nada, buscarán por todos los lados. Sí, Gabriel, estás por preguntar algo, porque se me prendió. Gabriel León, diga. Ya te pregunté, profe. Ah, bueno, se activó tu micrófono. Ah, no. ¿Alguna otra duda? No hay más duda. Sí, profesor, disculpe. Sí.
Mi consulta va más que todo al tema de las clases para poder volver a verla o poder acceder a esa información, si hay algún link ya cargado. No, no hay ningún link cargado, pero yo creo que más que verlas tienen que leer, meditar, razonar, analizar, todos los AR que les guste. Ustedes tienen que aprender a leer, no leen, por eso no saben escribir. O sea, que yo les explique la clase, se las reexplique, no les beneficia en nada. Si no estuviste en la clase, consulta. Horarios de consulta tiene Elvio, tiene 2 horarios de consulta. Elvio Urbina, que para cómo es auxiliar de segunda, o sea que no le exija mucho porque es estudiante todavía. Y después tienen, yo acá los dejo hablar, ustedes pueden presentar y preguntar lo que quieran, pero como son tímidos, el problema de esto no es repetir las clases. El problema es, digamos, que ustedes deben leer. Pregunta, Morán, ¿leyó el apunte de análisis dimensional? Sí, una parte. No, como una parte, hace una semana que lo dicté. ¿Cuánto tiempo va a tardar en leerlo? Una parte. Sí, por eso. ¿Cómo? Por eso era la consulta mía, porque yo ¿Qué consulta? no puedo acceder a la clase. Tenés el apunte, a ver, vamos a empezar por partes. ¿Leyó el apunte? La primera parte. ¿Qué es la primera parte? 2 hojas. No, creo que son 10 primeras hojas. No leíste el apunte. ¿Cuántas veces leíste las 10 primeras hojas? Un par de veces nada más. Y si usted no puede, porque usted está trabajando. Correcto, profesor. Bueno, entonces esta noche, ¿y trabaja hasta qué hora? Tenemos horario corrido de 6:30 de la mañana, más o menos por ahí hasta las 20, depende si todo está tranquilo. Sale a las 20 y se pone a estudiar. De 20 a 22 a 24, sí, no va a dormir, Morán. Es el doble trabajo. Yo he estudiado y trabajado, yo les cuento que ni dormía, iba dormido a clase. Yo trabajaba de noche. Entonces no me daba tiempo para ponerme a estudiar. Entonces a la mañana cuando salía quería dormir, pero tenía clase, así que me iba a clase. Y acá yo he tenido alumnos que han cursado fluido y eran serenos. Salían de ser sereno a las 7:30 de la mañana y se venían a la universidad. Y cursaban. Y encima se quedaban, porque cursaban de 8 a 10 y se quedaban en la universidad de 10 a 12 estudiando y hacía un esfuerzo sobrehumano. Y obvio, aprobó la materia. Eso va a tener que hacer usted, no hay forma. 10 hojas en una semana, no leyó ni a una hoja por día. No, acá el esfuerzo es el triple, por eso insisto. El apunte, a ver, ¿quién leyó el apunte completo? Pregunto, porque la última parte es la dimensionalización de ecuaciones y no lo han hecho. Yo tendría que estar terminando. ¿Saben cuál va a ser el problema? Que tengo que estar terminando. Si este apunte, que es lo más simple que hay, no nos leen en una semana, el de balance o el de viscosidad, olvídense, y el de hidrostática, terrible. ¿Entienden? Ese es mi problema. Así que las clases grabadas, sí, está bien, tengo que solicitar el link y la subiré, ya sé cómo solicitarlo, que hoy va a ser la nota. Digamos, lo voy a solicitar y los voy a subir al Moodle, ahí figurarán en el Moodle el link. Son muy grandes los archivos, eso sí les puedo decir. Muy grandes los archivos. Pero bueno, pues si ustedes tienen capacidad de máquina, yo intentaría estar en las clases, intentaría ir a consulta, porque hay horarios, hay distintos horarios, digamos, hay algún horario a la tarde, que lo tiene Elvio. Yo tengo los 3 horarios a la mañana, pero hay horarios a la tarde. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más leyó el apunte? Profesor, ¿qué tal? Buenos días, Cristian Arias le habla. ¿Quién? Cristian Arias. Cristian Arias, dime, Cristian. Sí, ahí lo puse en video también. Ya hemos estado
Se pone en evidencia. Bien, Cristian, ¿qué pasa? Bien, Tiburón. Jefe, yo ya he venido también tratando de cursar la materia el año pasado, y así también años anteriores. La cosa es el tema del trabajo, ahí yo lo escuchaba a Fernando. Yo también me encuentro casi en la misma situación. Es más, si usted me pregunta ahora, yo estoy pidiendo permiso yo ya para salir de la asistencia de clase, porque yo ya estoy ingresando a trabajar. Bien. Sí, así que bueno, más que nada eso de tener, si puede tener un poquito de paciencia nada más, y uno va a tratar de cumplir con todo. A ver, a mí no me molesta que ustedes trabajen, todo lo contrario. Yo insisto, esto se hace de forma formal. Consigo un certificado de trabajo en la empresa que diga el señor tal trabaja en la empresa Railway Company, operadora de tal cosa, o trabaja en el Super Jiménez. Perfecto. Firmado por alguien con papel menor, algo que me certifique. Eso con una nota que diga, todo esto se hace por internet, ¿no? Ahora se presenta todo. Se presenta en internet y le decís, por la presente elevo mi certificación de trabajo para que sea presentado a la cátedra de mecánica fluida. Entonces eso ya queda registrado en la universidad y viene para acá. Cuando viene para acá yo voy a ver qué es lo que hago o dejo de hacer. Bueno. Mientras tanto no tengo nada. Tengo la palabra de ustedes, no voy a dudar. Está bien, está perfecto. Lo que pasa es que si lo hacen, por eso lo estoy diciéndole a todos, si lo hacen todo, yo puedo implementar clases el día sábado, el día domingo. Me veo cómo implementar 2 horitas de clase o un horario especial para aquellos que trabajan. Bueno. Pero si no tengo, para mí no trabaja nadie, porque no me le da nada. Meta, todos son planes. Bueno, jefe, yo salgo de la clase porque yo ya me tengo que ir. Sí, señor, yo no le tengo agradezco. No tiene por Meta. qué. Muchas gracias, hasta luego. De nada. Con esto quería decirles, si hacen las cosas bien, podemos implementar, pero siempre esta onda de que yo trabajo, de que yo aquello, no solamente los trabajos, a ver, para aquellos niños o niños que sean mamá o papá, por ahí durante la semana no pueden. No se puede implementar un horario junto con los que trabajan para aquellos que son madres o padres y están cursando la materia. Pero si no tengo la información para un horario especial o un día especial, nunca lo voy a poder implementar, ¿entienden? Esto es lo que yo les quiero decir. Entonces hagamos las cosas bien. Esto yo creía que lo sabían, nunca se lo planteó, pero porque usted es parte de su derecho. A ver, ¿cuál es el derecho? Yo no puedo porque soy mamá o porque soy papá y cuido a mi hijo todo el día. Totalmente lógico. Pero yo podría el sábado a la mañana. Bien, listo. O el chico que acaba de estar dice, yo no puedo porque trabajo, pero podría sábado a la mañana, o sábado a la noche, o domingo a la mañana, qué sé yo. Busquemos un horario donde podamos, donde más o menos coincide, que obvio va a tener que ser un día diferente a los habituales, ni lunes, ni martes, porque son horarios de trabajo. Entonces será, qué sé yo, un sábado a última hora, un sábado a primera hora a las 8, un domingo a las 8. Yo no tengo problema, yo puedo, digamos, hacer el esfuerzo y dictar fuera de los horarios de lunes a viernes, y sacaría una hora de algún lado y la implementaría por otro lado. Pero si ustedes no se mueven, yo no pienso moverme por ustedes. Así de simple. Son ustedes los que deben gritar, chillar, patalear y presentar y, digamos, hacer uso de sus derechos. ¿Queda claro? Bien. ¿Otra duda? Ya está claro los trabajadores. Ahora los no trabajadores. ¿Alguna otra duda? Planteen, porque acá hay muchos que ya han cursado Física 2, porque me acuerdo de los nombres.
y que han estado hace poco. Y hay algunos que están asistiendo para rendir. Me sale Carmena, Nazar, ambas tienen que rendir, ¿no? Sí, profe. Bueno, y no tienen preguntas de análisis dimensional, ninguna. Sí, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué no hablamos? Te tengo que estar corriendo. Es que estaba tratando de organizar la oración para preguntar. Tratando de organizar la oración. Sí, porque me mareo. Ayer usted dio hipótesis del continuo y no me quedó muy claro. Vimos el número de Knudsen, ¿no? De Knudsen. De Knudsen. Knudsen, sí. Para el concepto de medio continuo, nosotros no tenemos en cuenta la heterogeneidad o homogeneidad. No, porque vos ves la heterogeneidad en un pedazo de hierro, vos ves lo... A ver, ¿tenés al frente tuyo un vidrio? Sí. Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Discontinuo o continuo? Continuo. O sea, sería entonces o vos estás viendo a la vista del observador. Estás viendo la estructura, si estás viendo la estructura cristalina, me pego un tiro. Ya me voy para tu casa y nos llenamos de plata. Porque tenés un microscopio electrónico en el ojo, más o menos. No ves la estructura cristalina, lo ves como algo continuo. En ese caso, el número de Knudsen es muy pequeño. ¿Está bien? En el aire que te rodea, vos no ves las moléculas de aire que van para un lado y para el otro. ¿Vos los ves, las moléculas de aire que se mueven alrededor tuyo? No. ¿Vos ves una molécula de aire? No. Y si tenés un vaso de agua, ¿vos ves las moléculas de agua que se mueven de un lado para el otro? No. Entonces, el número de Knudsen, a ver, es el camino libre medio, que ese es el lambda, dividido una longitud característica. El camino libre medio es el camino que recorre una molécula entre interacción o interacción, o, en un medio sólido, la amplitud de la oscilación, porque los sólidos, los átomos están armados o agarrados en una estructura cristalina y oscilan, vibran, por decirlo de alguna forma, en esa estructura cristalina, donde los electrones, en realidad los núcleos, los electrones, digamos, por ahí comparten electrones para formar la estructura cristalina y los electrones viajan por toda la estructura cristalina. Hay algunos que viajan con facilidad, los conductores, otros que viajan con dificultad, los aislantes, y en el medio de los dos están aquellos que son los semiconductores. Pero independientemente de eso, los átomos están agarrados y vibran dentro de la estructura cristalina. La amplitud de esa vibración sería el lambda. En un gas, el átomo no está agarrado en una estructura cristalina, sino que viaja y anda por ahí dando vueltas, digamos. Y llega un momento que choca con otro y cambia su dirección. Son choques inelásticos o elásticos, dependiendo de la característica del gas. Entonces, la distancia que recorre entre un choque y otro choque se llama camino libre medio, que ese es el lambda. En los líquidos pasa lo mismo y en los gases pasa lo mismo. ¿Y esa aproximación de medio continuo es válida para los fluidos, para los gases y para los sólidos también? Es válida para los sólidos, para los sólidos y para los fluidos. En los líquidos el camino libre medio es levemente menor, pero también está. Las moléculas se mueven y chocan unas con otras. Esa capacidad de viajar y de estar entre moléculas, entre un choque y otro, tiene que ver con la estructura del fluido y tiene que ver con la viscosidad del fluido. Pero bueno. Entonces ese número, la longitud característica, ¿quién es? En el caso de tu ventana será el ancho de la ventana. En el caso de lo que sea de un fluido en un recipiente será el diámetro del recipiente, o un fluido en un conducto será el diámetro del conducto, cambiará. Si ese número te da mucho menor que 1, entonces la estructura o al medio lo puedo considerar como un continuo. Pero la definición, Alicia, va mucho más allá, va que si yo lo considero continuo, entonces todas las funciones que definen el medio, densidad, viscosidad, presión, fuerza, energía,
son funciones continuas. Podrán ser funciones de muchas variables, pero matemáticamente son funciones continuas. No tengo discontinuidades. ¿Puedo lograr discontinuidades? Sí, se puede. ¿Son importantes? Sí, son importantes dependiendo de la aplicación. Ejemplo. Si yo tengo que apagar un fósforo, soplo de golpe, no soplo despacito. La vela del cumpleaños, si la tengo que apagar, no soplo suave, sino soplo de golpe. Eso genera en el flujo de aire una discontinuidad. Y esa discontinuidad es la que me hace apagar la vela de cumpleaños. Pero, salvo ciertas aplicaciones así rebuscadas como esa, todas las funciones que, digamos, que determinan o que son representativas del sistema son funciones continuas. Esa es la teoría de medios continuos. ¿Está bien? Sí. O sea, tomado todo como un continuo. Entonces las integrales puedo integrar 2, 3 veces, 4 veces. Las derivadas puedo derivar todo lo que yo quiero. ¿Entienden? Esa es la idea. Bien, ¿qué otra duda? Ayer también vimos la presión, la definición, que era el límite y eso. Sí, ¿Por qué la componente normal de la fuerza es la que yo tengo que tener en cuenta para calcular la presión? Porque si vos pones la componente tangencial, lo deformás al fluido. Y yo no quiero deformarlo, yo quiero comprimirlo, no quiero distorsionarlo. Yo ayer expliqué, a ver si lo encuentro, dame 2 segundos. 2 segundos. Hidrostática. ¿Lo de la elipse? 2 segundos, 2 segundos. Acá está. A ver. Yo ayer, a ver, ¿se ve eso? Sí. Sí, bueno. Si yo tengo tengo que tener contracciones, la presión está dada en función de las contracciones, porque cambia el volumen, pero no cambia la forma. O sea, yo lo comprimo. Imagínate un globo. Si yo le aplico una distorsión al globo, lo estoy deformando, pero no estoy ejerciendo presión. La presión tiene que ver con las contracciones o las expansiones, que sería lo opuesto. ¿Está bien? Aparte, se define al fluido como aquella sustancia que no puede controlar las fuerzas que producen deformaciones. Entonces, en un fluido, el tipo en realidad se ofrece resistencia, y la resistencia está dada por la viscosidad, pero el fluido se deforma. Y es una dirección, de acuerdo a lo que vimos ayer, es una dirección tangencial, pero a mí no me interesa. La tangencial, es la responsable de la distorsión. En cambio, la normal, la que es perpendicular a la superficie, por decirlo de alguna forma, es la responsable de las presiones. ¿Está bien? Después, más adelante, bueno, esto ya lo tenés que haber visto, cuando ves balance, ves el tensor de deformación, digamos, el T, ¿no? Sí. Bueno, y ese tiene 9 componentes. O sea, el estado de tensión en un fluido, eso para todos, está dado por 9 componentes. ¿Está bien? Esas 9 componentes, bueno, acá vamos a parar, está dado por 9 componentes. Por eso se llama, es una magnitud que es tensorial, que es una matriz. Una matriz es como la matriz adimensional, es una disposición bidimensional de números. Eso es una matriz. El estado de tensión está dado por una matriz. O Alicia, que estás por rendir, ya lo sabes. O Carmena es la otra que estaba por rendir.
Y es un tensor de orden 2, o sea que tengo 9 componentes. Esas 9 componentes tengo 3 en la diagonal principal, ahí está metida la presión, que son los esfuerzos, son las contracciones. Ahí está metida la presión, son las perpendiculares. Y tengo 6, para completar las 9, las 6 son los que me lo deforman. Son los esfuerzos que se llaman esfuerzos de corte. Entonces la presión se define en función de la normal, o sea, sobre la línea perpendicular, porque si fuera sobre la tangencial estaría generando una distorsión y no es lo que yo quiero medir, digamos. ¿Está claro? Sí. Ahora sí, gracias. Bien. Y la otra es que se toma el límite para la superficie tendiendo a 0, porque lo que quiero hacer es ver un tema puntual. No es que el delta A se haga 0, porque ayer yo expliqué eso y nadie preguntó. ¿Está bien? ¿Por qué defino la presión como el límite? Fíjense, pregunta de examen, ¿no? Digo, para aquellos que están cursando o para Nazar o Carmena, son las 2 niñas que están por rendir. Creo que Carmena está por rendir. Y si no está por rendir, va a rendir. Sí, pero no hay, ¿cómo? Que sí estoy por rendir, profe. Ah, sí, Marcela Carmena, porque después está Ayton, ¿no? Hay otro Carmena. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Yo no, profe, yo no rindo. Pero sos Carmena también. Sí, Carmena. ¿Algo que ver con la otra niña, hermano primo? Sí, somos hermanos. Ah, ¿qué tal? Miren los que me vengo a enterar. Bueno, para la familia Carmena, nadie preguntó por qué se toma el límite. Ni Ayton Carmena, que no está por rendir, ni la otra chica Carmena, que siempre me voy a olvidar el nombre, Marcela, que está por rendir. O Alicia, que está por rendir. No preguntaron por qué se toma el límite. Aparte, es el límite para el delta A tendiendo a 0, o por el área tendiendo a 0. ¿En realidad se hace 0? No, no se hace 0. Lo que está simbolizando esa ecuación es que es muy pequeña. Se puede considerar todo lo pequeña que uno quiera, pero no 0, porque evidentemente no 0. ¿Y qué está definiendo? Está definiendo, para un área muy pequeña, una relación entre fuerza y área. La relación entre fuerza perpendicular dividido el área me va a dar la presión. Y la forma de simbolizar no es que el área se haga 0, sino que me voy a reducir el área a una cosa que es casi puntual. O sea, voy a con algo diferente. Acá los conceptos de límite son importantes. Y van a tener que poder explicarlos, digamos, en ese sentido. Por eso acá la matemática se complica, pero se complica porque tienen que hacer uso de la matemática, no porque tienen que resolver cosas tan grosas y complicadas, ¿está bien? Bueno, dicho eso, ¿alguna otra duda sobre dicho eso, Ayton Carmena, ya que te tengo ahí en la mira. ¿Leíste el apunte de análisis dimensional? Tu hermana evidentemente sí, porque está por rendir, lo tiene que haber leído entero. No, profe, no lo leí yo. Ah, no lo leíste. Ah, bien. ¿Y qué estás esperando, digamos? Sí, hoy comienzo, profe. Es que ya has perdido una semana. Yo no, honestamente, chicos, no es por vos, pero paso a retarlos a todos. No entiendo su forma de cursar. No van a zafar conmigo, ¿no? No vengan a llorar después que no tienen tiempo. No me planteen cosas porque a todos digo que no, ¿no? De movida. Uno con que pase, uno que quede regular, no me interesa si lo demás todo el mundo queda libre. Y si todo el mundo queda libre, todo el mundo queda libre. Se pone difícil, son alumnos que están a punto de recibirse de ingeniero. No son
No estoy en el colegio secundario, estoy en una carrera universitaria de ingeniería. Entonces la cosa se pone difícil. No porque haya que entender cosas difíciles, sino porque se necesita trabajar mucho sobre los temas. Tiene que sentarse a leer libros, leer una serie de cosas, porque no alcanza con los apuntes ni con la presentación. Por eso no quiero me niego a poner las clases grabadas. Me niego, las voy a poner, pero me niego porque van a escuchar la clase y no van a leer. Y la educación y la formación de una persona viene a través de la lectura, no de escuchar. Hay que leer, la cabeza trabaja cuando uno lee un libro, está trabajando. Por eso hay que leer libros, novelas y demás. Aparte, si no hay estudio, si no hay lectura, si no hay análisis, no hay deducción, no se aprende nada en esta vida. ¿Está bien? O sea, fíjense que para hacer de comer uno tiene que estudiar para chef. Implica que, es más, no sé si últimamente han escuchado, yo les cuento, el otro día me he sorprendido, Cocineros Argentinos, que es el programa de chef de la televisión pública, y los tipos hablan de transferencia de calor, de temperatura, de energía, de proporciones, de peso específico. No, parecen químicos, no cocineros. Y para todo se ha estudiado. Entiendan que ya cocinar no es cuestión de prender la cocina y listo. Todo lleva un estudio. Bueno. Sí. Gabriel León. Sí. Morán, Fernando. Sí, diga, Morán. Sí, profe, en cuanto al apunte, yo tenía anotado un par de cosas para consulte. ¿Qué está esperando? Recién ahora, ya estamos 9:30 y recién 7 es clase práctica. Acá hay que consultar todo. Ahí, ahora. Diga. En el apunte en la página 6, puede ser que haya un error o a donde tiene usted el tema de la unidad de que hace intensidad de corriente en el sistema internacional pone ampere. Espera. Página 6. Análisis dimensional, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿A dónde? Ahí donde dice intensidad de corriente, ve que dice sistema internacional ampere, sistema británico ampere, y después factor de conversión, un ampere igual a 10 ampere. O sea, puede ser que hay un error en alguno o hay otra unidad. Ampere. Intensidad de corriente es ampere, tanto en el internacional como en el británico, y factor de conversión 1. Vos tenés el apunte viejo. Ya está corregido eso. Ah, ok. Y la otra consulta en la página 8. 6, 7, 8. Sí, ¿qué pasa? Hay donde usted pone las unidades. ¿De quién? En la primera parte donde tiene la derivada segunda de x respecto al tiempo, queda L sobre t cuadrado. Ahí sí le entiendo. La parte que no entiendo es donde usted pone el término que sigue, 2 gamma diferencial de x sobre t. Sí. ¿De dónde queda t cuadrado? ¿Y gamma qué es? Y claro, pero gamma ahí me da como que igual a b sobre 2. ¿Y quién es b? Ah, mira, por el coeficiente de acortamiento, de amortiguamiento. No importa. En la ecuación 1,2, ¿la estás viendo la ecuación 1,2? Sí. Bueno, la ecuación 1,2 tiene el primer término es una derivada segunda respecto de t 2 ¿Estamos de acuerdo? Sí. El segundo término es 2 gamma de x a dt. Y el tercer término es omega 0 cuadrado de x. Sí. Pregunta, si el primer término, la derivada segunda, las unidades son L sobre t cuadrado, todos los demás términos, ¿qué unidades tienen que tener? Tienen que tener la misma unidad por la homogeneidad. Ahí está. Entonces L sobre t cuadrado es el 2 gamma de x a dt. Obvio, es una aceleración.
porque el primer término es la aceleración, esa es la ecuación, es un oscilador, no amortiguado, creo, no amortiguado porque tiene el término de la derivada primera, perdón, es un resorte, es una masa atada a un resorte que oscila, pero se amortigua, o sea que las amplitudes van disminuyendo. Pero cada término tiene unidades de aceleración. Luego, los tres sumandos tienen unidades de aceleración. Luego, si yo pongo 2 gamma de x a dt, tienen que tener unidades de L sobre t cuadrado, lo cual de ahí ya puedo deducir cuáles son. Eso por homogeneidad dimensional, pero avanzando, que es lo que pongo en la ecuación 1.3, pero avanzando en el tema podría llegar a deducir cuáles son las unidades de gamma. Claro, 1 sobre t vendría a ser la unidad de gamma. Que debería ser 1 sobre t, siempre y cuando el 2 no tenga unidades, ¿no? Porque el 2 no se pone, pero puede llegar a tener unidades, ¿sí o no? Pero es un número, nada más no me indica a mí. ¿Puede tener unidades o no puede tener unidades? Si puede, constante, sí, si yo estoy poniendo... Sí. ¿Cómo que vos veas que es 2? No tiene nada que ver. La aceleración de la gravedad es 9,8, es un número. ¿Estamos de acuerdo? Pero son metros sobre segundo cuadrado. O sea, ese 9,8 ¿tiene o no tiene unidades? Tiene unidades. Ese 2... Porque lo que te dice la ecuación 1,2 es que gamma es B sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Eso sí. Dice la ecuación 1,2. Sí. Pero yo no sé cuáles son las unidades de gamma. Las voy a deducir después. Tampoco sé cuáles son las unidades de B. Las voy a deducir después. Pero en principio el 2 tiene unidades, por eso está en la ecuación 1,3, está puesto entre corchetes. Y lo que dice la ecuación 1.3 es que los tres sumandos tienen las mismas unidades, homogeneidad dimensional. Si fuera forzado, aparece la ecuación 1.4, pero las unidades de cada uno de los sumandos, ¿cuánto tiene que ser? L sobre t cuadrado. Sí. Por ende, en 1.4, el segundo miembro, que es F0 sobre M, coseno de omega t es adimensionado, eso no tiene unidades, y es un número. Correcto. Pero en este caso sí es adimensionado. Guarda que el argumento del coseno es adimensionado. Omega tiene unidades de 1 sobre el tiempo, multiplicado por el tiempo, me tiene que quedar adimensionado. Y de acá puedo deducir las unidades de F0. Porque paso a las unidades de M multiplicando al primer miembro y pongo que las unidades de F0 es la unidad de M por L sobre T cuadrado. Y de ahí deduzco que las unidades de la fuerza es masa por aceleración, o sea, M sobre T, L sobre T cuadrado. O sea que en el estudio adimensionado de la ecuación diferencial está todo cometido. ¿Está claro? Ok, profesor, muchas gracias. Bien. Bien, ¿qué otra cosa del apunte? Profe, ahí en la ecuación de cantidad de movimiento, en el ejemplo 3. Sí, ahí en la misma página nomás. Del ejemplo 3, ¿qué pasa? Sí, ahí en el tercer término, en la integral realizada sobre superficie. Los tres términos, partamos de la base, los tres términos tienen las mismas unidades, ¿no? Sí. Bueno. Si el primer término, que es la suma de la fuerza, supongamos que las unidades de esa fuerza sean tacos, así vamos a inventarnos una unidad. La fuerza se mide en tacos. Las dos integrales, ¿qué unidades tendrán? Tacos. Tacos. No hay vuelta de hoja. ¿Está bien? Porque los nombres son nombres arbitrarios que se los puso a alguno y listo. Bueno, como yo quiero ser importante, me voy a inventar una unidad. Tacos. Y la unidad de tacos se mide la fuerza. Luego, cada uno de los términos
de las integrales tienen las mismas unidades. En particular, bueno, sabemos que son la fuerza es masa sobre longitud tiempo cuadrado, luego las unidades de la suma de las integrales son eso, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué pasa con la integral de superficie para vos ahora? Ahí yo le quería preguntar, esa velocidad que tiene ahí multiplicada por el versor n, en su diapositiva está puesto como b menos w. Y yo le quería preguntar que qué pasaría si b y w serían iguales. Bien, eso lo vamos a ver. A ver, en este caso, el w vale 0. En la diapositiva yo puse b menos w porque es una velocidad relativa, donde v es la velocidad del fluido, del flujo del fluido, y w es la velocidad de lo que se llama el volumen control, o sea, de tu volumen arbitrario, que es el límite con que estás analizando el fluido. A ver, me voy a adelantar. Los fluidos, en mecánica de fluido hay una descripción. Hay dos formas de describir sistemas en mecánica. En mecánica de fluido, cómo se va a describir es como si yo viera el fluido pasar a través de una ventana. O sea, tengo una ventanita y veo pasar el fluido. O sea, yo estoy quieto y lo veo pasar por un sector determinado. ¿Queda claro? Esa ventanita, o sea, las partículas de fluido entran a un volumen imaginario y salen. Si ese volumen imaginario se moviera con una velocidad w, entonces ahora el flujo ahí está dado como v menos w porque es una velocidad relativa. Si ese volumen imaginario está quieto, el w vale 0 y tengo la ecuación que estás viendo ahora, o sea, la ecuación de la que estamos hablando. ¿Está bien? Si ese w se moviera a la misma velocidad que el fluido, v menos w me queda 0. Entonces la integral me da 0. Cuando yo tengo un volumen, ese volumen se llama volumen control, ya lo vamos a estudiar más adelante. Si ese que es el volumen de fluido que yo estoy estudiando. Por lo general lo tengo quieto, las partículas de fluido entran y salen. Pero lo podría estar moviendo. Si lo muevo a la misma velocidad que el fluido, la integral vale 0. Pero si lo muevo a una velocidad más grande o más chica, o sea, diferente a la velocidad del fluido, tengo que considerar una velocidad relativa. Porque estoy analizando un flujo. Y el flujo es la cantidad de partículas, una relación es la cantidad de partículas que entran a ese volumen por unidad de tiempo. O sea, las que entran y las que salen. Eso me da el flujo neto. Esa integral de superficie, que es un flujo de la cantidad de movimiento, es la cantidad de movimiento que entra menos la cantidad de movimiento que sale de ese volumen arbitrario que estoy analizando. ¿Está bien? Eso es la diferencia. Acá en el apunte puse B. Estoy considerando que el W vale 0. Bien, ¿qué otra duda? ¿Nadie más tiene duda? Bien. Está todo bien entonces, ¿no? A ver, vamos a preguntar así. Nazar, ya está. Y Carmena, listo, ¿no? Sí, a mí me quedaron algunas dudas. O tengo que pulir lo que es la importancia de los números adimensionados. Pero ¿qué es la importancia de los números adimensionados? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Cuándo toman relevancia los números adimensionados dependiendo de la situación que se esté analizando? Como por ejemplo que dice que el de Freud... Me preguntan y yo no sé contestar eso. Porque en el apunte hay un cuadro que habla de la importancia. A ver, ya por ejemplo, el número de Freud dice que tiene importancia. No de Freud. Freud era un psicólogo. Es verdad. El número de Freud. Por el amor de Dios, piensen lo que está. El número de Freud. Está bueno.
Bueno, no se pronuncia bien, profe. Fraude. Decime fraude, si te creo. Bueno. Por ejemplo, el número de fraude dice que tiene importancia cuando se analiza un flujo con superficie libre. A ver, espérate. Déjame ver. Sí, eso. ¿En qué página? Así lo busco. En el archivo virtual, no sé, lo tengo impreso. Dame la página. Dice página 22. Bueno, es más fácil. Si vos lo tenés impreso, no sé para qué imprimen. 22 no. Página 22. Sí, pero es un archivo viejo, profe. Sí. No en el nuevo. En el nuevo está en la 26. El número de flujo con superficie libre. A ver. ¿Qué quise poner con eso de importancia? ¿Dónde cobran importancia esos números? Obvio, estamos en el flujo, estamos analizando un flujo de fluido. ¿Estamos? Esta tabla vale para la mecánica de fluido, para flujos de fluido. Siempre que existe un movimiento de líquido, el clavado es el Reynolds. El Reynolds con alguna expresión puede estar el Reynolds, porque esto es el ejercicio que ustedes deben hacer. El Reynolds acá en esta tabla, que es ρ por d por u, siendo u la velocidad dividido la viscosidad, está expresado en función de la velocidad, pero ¿podría estar expresado en función del caudal? Pregunta. A ver, ¿qué me decís al respecto? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo dijo? El Reynolds, en la tabla esa que vos tenés, que dice siempre, está expresado en función de la velocidad, que la llamé U. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. ¿Podría expresar el Reynolds en función de el caudal? Sí, también, profe. ¿Y lo podría expresar de otra forma que no sea ni en función del caudal o en función de la pregunta de examen, ¿no? Supongamos que yo tengo un Reynolds que no esté ni en función del caudal ni de luz, sino de otra relación para la velocidad. ¿Podría? Sí, profe, siempre y cuando describa lo mismo. Siempre y cuando describa la relación entre fuerza de inercia y fuerza viscosa, yo lo puedo expresar como quiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un flujo de fluido donde hay movimiento de agua, y esto para todos los alumnos, sobre todo para el problema de la escotadura, pueden obtener unos Reynolds que sea una relación entre fuerza de inercia y fuerza viscosa, pero no tenga la forma de ρ de U sobre mu. De hecho, en ese problema se obtiene un Reynolds que no tiene esta forma, pero sí respeta lo de fuerza de inercia sobre fuerza viscosa. Y donde hay un movimiento de fluido, siempre es importante considerar el Reynolds, porque es una relación de dos fuerzas. En cambio, fíjense, el número de Freud se pronuncia Freud. En vez de Freud, de Freud, sacarle la E. El número de Freud, siempre y cuando yo tengo un flujo de fluido con superficie libre, que podría ser un flujo en un canal, dicho en Mendoza, en una acequia, en un canal, el flujo que va por un canal, que se mueve, o sea, que se deslice por un canal, es un flujo que tiene una superficie libre, esa es la superficie libre. Entonces, para ese tipo de flujo que son un canal de riego, por ejemplo, el agua que va por un canal de riego, acá el número que es importante, aparte del reino, es el número de Freud. Eso es lo que te quiere decir. ¿Está bien? O sea que en el análisis dimensional sí o sí tiene que aparecer. Y sería muy conveniente que me aparezca, si estoy analizando un canal, el número de Freud y el número de Reynolds. Me pueden aparecer otros,
Pero esta tabla lo que me va a delimitar es cuáles son las variables que voy a tomar. Si estoy analizando un canal, voy a tener la velocidad por un lado, la gravedad, la viscosidad, la densidad, el diámetro, la profundidad del canal. ¿Está bien? Entonces vos fíjate que si yo tengo la densidad, la viscosidad, el diámetro del canal, el caudal que circula por el canal, ya con esos tres puedo armar el número de Reynolds. Si al Reynolds lo pongo en función del caudal, dentro del número de Reynolds me va a aparecer un D a la cuarta porque el caudal es velocidad por área. Entonces la velocidad es el caudal sobre el área, y el área es pi de diámetro cuadrado o pi de cuadrado. Tengo que ver de si el canal es redondo, si es triangular, de qué forma. O sea, puedo enganchar el Reynolds, lo puedo cambiar, pero el número de Flow me va a dar la inercia, o sea, me va a dar lo que me impulsa a que el agua circule por el canal. ¿Está bien? En cambio, en el número de Strouhal, por ejemplo, que tenía que ver, de acuerdo a la teoría que yo dé, me va a dar la frecuencia, e importa cuando yo tengo algo que despide vórtices, o tengo un flujo que está oscilando de alguna forma, la frecuencia de oscilación está metida en un número que se llama Strouhal. ¿Está bien? Que en realidad lo que mide son cocientes de tiempo, porque si se fijan en el número de Strouhal es L sobre U dividido T. T es un tiempo característico, será, qué sé yo, el periodo, podrá ser alguna cosa. Y L sobre U tiene que ver o con la frecuencia o tiene que ver con el movimiento, una relación entre la longitud L y U, que sería la longitud característica y una velocidad. Y así sucesivamente. Si yo tuviera un flujo de calor y estoy viendo el aire que sube hacia arriba, y el número de Grashof seguro que va a entrar, que tiene que ver con la flotabilidad. A eso se refiere esta tabla. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Es que ahora yo te pregunto una cosa, ¿puedo preguntarte? Sí, igual. Si yo te pidiera que me explicaras esa tabla, ¿vos harías esto? Porque vos estás por rendir. Y esto sirve para todos los chicos que están cursando. Yo te puede tocar análisis dimensional y te voy a decir, bueno, explícame qué es esto de la importancia. Eso es lo que tenés que entrenar esta tarde. O sea, lo agarrás a tu hermano y le explicás. Y le decís, mira, los números adimensionales son la mecánica de fluido, cobran importancia. Bueno, el Reynolds siempre es importante, pero tengo un movimiento de fluido. Entonces le tratás de explicar la tabla. Como él no leyó todavía, pero vos sí, y te recomiendo, o pídele a tu hermano que te baje la nueva versión digital de ese apunte. Sí, ya lo descargamos, profe. Sí, que no hace falta que lo imprimas. Depende, no sé si estás estudiando por computadora o por teléfono, pero en la computadora se ve bien. Bueno. Eso lo verás tú. Sí, ¿qué otra pregunta? Aprovechen ahora, ¿no? Profe, con respecto al número de Mach, también Alicia Nazar. Bien. Me hablan, con todo respeto, ¿no? Me hablan las más viejitas, digamos, porque me conocen. Los nuevos me tienen miedo, parece. Las dos han cursado, entonces las dos ya saben que ladro, pero no muero. Sí, Alicia, dime. Tengo ahí un problema con el número de Mach. Yo leo las definiciones y las puedo memorizar a las definiciones, pero cuando voy no me a memorices o a internet, nada. Bueno, ese es el problema. Cuando voy a ver ese ejemplo típico del avión y el número de Mach, es que me doy cuenta que no lo entiendo. ¿Qué es el número de Mach para vos? Es una relación. Un cociente de dos velocidades. ¿Qué velocidades?
Ahí encontré dos definiciones en diferentes libros. Uno que decía la velocidad del objeto sobre la velocidad del sonido en el medio en el que se mueve ese objeto, y la otra era la velocidad local del flujo sobre la velocidad local del sonido dentro del fluido. Una es del objeto sobre la del sonido y la otra es del flujo sobre la del sonido. Y entonces, no sé. Malicia, hola a todos. El profe ya se conecta de nuevo, me dijo que, bueno, está intentando conectarse, ¿no? Así que le esperamos un ratito. Okay. Gracias.